comenzar contándole una historia que me pasó hace un tiempo. El año 2020, como ustedes saben, como ustedes vivieron también, ocurrió una pandemia, ¿ya? No sé si alguien de aquí no sabía, pero hubo una pandemia bastante fuerte y a mí me tocó ser de los primeros en caer en esa enfermedad llamada COVID. Había dos problemas. Primero, que mi mamá, como toda mamá, se preocupa mucho, ¿ya? Así que yo sabía que mi mamá estaba muy preocupada, aunque no me lo quería demostrar tanto. Pero en segundo lugar, yo lamentablemente también padezco de asma. Para quienes no saben, el asma, bueno, afecta la respiración, ¿no es cierto? Uno tiene de repente crisis. Gracias a Dios, desde muy chico que ya no me pasa nada con eso, pero mi mamá sí estaba muy preocupada. Entonces me dijo, una vez que ya pasó todo este tema del COVID, me dijo, hijo, ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué no vas al médico, te atiendes, para ver solo si hay algo? Un detallito, me dijo. Y yo como buen hijo, como hijo obediente, no le hice caso por durante un mes. Pero luego tomé la decisión y dije, ya, ¿saben qué? Voy a ir al médico. La cosa es que uno, ¿qué hace cuando va al médico? Primero, agenda la cita, ¿no? Agenda el momento, sobre todo si estás en pandemia, tenías que ser bien responsable con la hora porque había un espacio también para desinfectar los lugares, ¿no es cierto? La cosa es que yo pedí esa hora. Me dijeron, ok, tiene que llegar a las 11 de la mañana al consultorio, a la consulta. Eran las 11:15 y yo todavía no llegaba. Y yo iba preocupado, la verdad, porque perder una hora era imposible encontrar horas, sobre todo para un broncopulmonar en tiempos de pandemia. Entonces yo iba muy preocupado. Y en eso, ya, llego a esos 20 minutos tarde, 25 minutos tarde, y me dicen... hago todo el trámite y lo primero que hago cuando me llaman, miro al médico, ¿no es cierto? Y él me dice, oh, discúlpenos, nos atrasamos un poquito, pero discúlpenos, va a estar todo bien, nosotros ahora lo vamos a atender. Y yo como, pero si se supone que yo llegué tarde, ¿por qué él me está pidiendo disculpas a mí? Así que lo único que le dije fue que no se repitiera. No, le dije que él me disculpara a mí porque yo igual había llegado tarde, así que no había problema. Pero, ¿por qué son importantes las citas? Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué ese apuro en pedirme disculpas? ¿Por qué son tan importantes las citas? ¿Qué le da importancia a este momento? Y aquí necesito que me ayuden. ¿Por qué son importantes las citas que uno agenda? A ver, el primero, que rompa el hielo. Demuestra compromiso, ¿cierto? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Respetar el tiempo del otro, ¿no es cierto? Compromiso, respeto, la otra persona. ¿Alguien más tiene alguna idea? No, creo que no. Yo creo que otra cosa es atender una necesidad. O sea, si tú vas al encuentro de alguien, o si nos vamos a encontrar con otra persona, es porque ambos tenemos quizá algo que decir, algo que contar a otro. En resumen, también uno invierte tiempo en eso. O sea, cada persona, si yo agendo una cita con alguno de ustedes, es porque estoy invirtiendo tiempo. Y eso es casi como un lenguaje del amor, ¿no? Quienes han escuchado un poco el lenguaje del amor, precisamente creo que mi lenguaje del amor es tiempo de calidad, ¿no? Invertir tiempo con alguien. Así que sí, la cita trae consigo también una consecuencia, ¿no es cierto? En este caso yo me pude atender con el bronco, me dijeron que estaba todo bien, que no tenía ningún drama, ningún problema, gracias a Dios. Resulta que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, en el verano, ahora estamos siendo bien golpeados por las lluvias, pero en el verano fueron los incendios. Ya con un grupo de jóvenes participamos como voluntarios en los incendios de Santa Juana. Y fue algo súper complejo. El alcalde nos decía que cerca del 70% de la comuna había sido quemada. Imagínense, llegar al lugar y que te reciban con esa noticia. Chicos, el 70% de la comuna está en llamas. Así que fue algo súper denso y nos dijeron, hay un lugar en específico que no ha recibido ayuda. No sabemos cómo están, no sabemos qué necesitan, no sabemos si tienen carpas para vivir por mientras. Así que nos dijeron que por favor fuéramos a ese lugar. Y claro, evidentemente era complicado llegar, era en el cerro, pero literalmente a la punta del cerro, literal, porque era muy lejos. En eso nosotros fuimos en auto, nos costó mucho llegar, en un momento tuvimos que bajarnos de los autos y empujar, porque era de verdad muy arriba.
Y en eso llegamos y efectivamente estaban ahí las familias. Pero me llamó algo la atención. Fue que generalmente en estas situaciones de catástrofe, bueno, llevamos comida, llevamos medicamentos, llevamos carpas para regalar, pero al mismo tiempo de un auto se bajaron, ¿no es cierto?, mis otros amigos de iglesia, y de repente salen unas rosas del auto, y de repente veo que sale una torta, sale un mantel, salen unas mesas, salen unas copas. Y lo interesante de este momento, de la catástrofe, imagínense, en plena catástrofe, fue que hicimos un 14 de febrero. Celebramos el Día del Amor con esas personas que no conocíamos, con esas personas que no teníamos idea de quiénes eran, pero sabíamos que habían 4 matrimonios que en ese momento estaban pasando una necesidad. Pero aparte, le llevaron esta celebración del Día de los Enamorados. Y fue algo súper interesante, cómo aún en momentos de angustia, en momentos de desolación, se da una instancia particular para celebrar una cita especial. Y resulta que era un matrimonio, habían 4 matrimonios, uno de ellos nos decía: yo nunca había tenido una cita con mi esposa, nunca, y jamás me imaginé que en plena catástrofe iba a tener una. Y fue algo súper bonito, súper especial, cómo esa cita que nosotros llevamos, finalmente fue para ellos un momento de algo que los marcó, un momento distinto dentro de esa catástrofe. Y ahí salió la famosa frase de un filósofo, Harry Styles, que decía: no importa la situación o circunstancia, es el amor el que transforma cualquier lugar en un hogar. Fue algo muy lindo, algo muy bonito. Las citas entonces generan complicidad. Es un momento donde solo las personas que asisten saben lo que pasa y pueden recordar finalmente qué es lo que allí sucedió, el mensaje que allí se entregó. Con todo este recorrido, yo les pregunto: ¿será que Jesús habrá agendado citas? ¿Recuerdan alguna cita, a lo mejor, que haya tenido Jesús con alguien? ¿Habrá agendado encuentros así? Yo me hice esa pregunta. Y resulta que Jesús sí agendó citas, ¿ya? El sábado pasado aquí en Clan, de hecho, hablaron de una, que es la cita que tuvo con Zaqueo. Que dijo: Zaqueo, necesito ir a tu casa. Y ahí tuvieron: pero mi casa está desordenada, no sé. Y Jesús dice: no importa, yo voy a tu casa. Y tuvieron un momento con Zaqueo, imagínense. Quizá la más evidente es la última cena, ¿no? Jesús agenda un momento especial con sus discípulos, los reúne en una mesa. Y qué bonito eso, ¿no? Cómo Jesús agenda como esas citas, esos momentos especiales con sus discípulos. Otro ejemplo clásico: la mujer junto al pozo. Juan capítulo 4. Que resulta que había una mujer que le daba vergüenza ir a buscar agua en la mañana, producto de la vida que había tenido. Y resulta que Jesús dice: yo me quiero encontrar con ella. De hecho, el texto dice: me es necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús dice: me es necesario encontrarme con ella. Otra cita. O la que se hizo referencia antes también, la de Nicodemo. ¿En qué momento se reunió Jesús con Nicodemo? En la noche. Nicodemo dice: ¿puedo tener un encuentro contigo? Resulta que Jesús dice: por supuesto. Y tienen un encuentro con Nicodemo en la mitad de la noche. Hoy quería llevarlos a una cita, como dice el título de este tema, una cita olvidada, ¿ya? Una cita que pasa como desapercibida, ¿ya? Como que casi nadie la nota, ¿ya? Así que, miren, antes de entrar ya a la Biblia como tal, les quiero pedir que me acompañen en oración, ¿ya? Vamos a orar. Señor, gracias porque a diario agendas citas con nosotros. En la Biblia mostraste algunas. Hoy queremos conocer una en particular y queremos pedir que tu Espíritu nos acompañe en este recorrido bíblico que vamos a hacer, Señor. Lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Resulta que esta cita se encuentra en Mateo 26, ¿ya? Vamos a ir a Mateo 26, vamos a hacer un recorrido súper veloz sobre este capítulo. Mateo 26, para ponerlos un poco en contexto, es un capítulo muy íntimo para Jesús. Cuando les pregunten, cuando quieran ver a Jesús así de la manera más íntima, Mateo 26. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, Mateo 26, 1 y 2. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Mateo 26 parte
reconociendo la muerte de Jesús. Jesús reúne a sus 12 discípulos y les dice: me quedan 2 días de vida. Noticia muy fuerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le contarían si les queda solamente 2 días de vida? Siempre te se pregunta, ¿no? ¿Qué harías si te queda 1 día de vida? ¿Qué harías si te quedan 2 horas de vida? Aquí la pregunta es: ¿a quién le contarías si te queda poco tiempo de vida? Uno inmediatamente piensa en sus amigos, en su familia, en los más cercanos. Resulta que este capítulo enfrenta lo más íntimo de Jesús, que era su muerte. Y Jesús decide compartirla con sus discípulos. Chicos, voy a morir en 2 días. Y esto es algo que cala profundo, ¿no? Yo no sé si aquí a alguien le ha tocado enfrentar la muerte. ¿A quién le contaría si te quedan pocos días de vida? Hace 1 año exactamente, a mí me tocó, junto con mi familia, enfrentar la muerte. Lamentablemente mi abuelita padecía de Alzheimer y además le detectaron un cáncer. Y finalmente nos dijeron: aprovechen esta última semana porque quizá no pase de esta semana. Y nos tocó enfrentar esa muerte. Los primeros en enterarse siempre son el círculo más cercano. Y luego la noticia naturalmente se difunde, ¿no? Pero es duro ese momento. Yo me acuerdo que todavía estaba acá estudiando y uno no se da cuenta de este momento hasta que cuando tú armas tu maleta, armas tus bolsos para volver a la casa y tienes que poner ahí en tu maleta una corbata negra, una camisa, un pantalón negro también. Son momentos muy duros. Y así comienza el capítulo 26, diciéndole: en 2 días la Pascua, en 2 días voy a ser crucificado. Es algo sumamente difícil. En estos momentos difíciles es interesante también pensar que, así como yo en su momento lo tuve que vivir, Jesús también lo vivió. Entonces en ningún momento me sentí solo por eso, sino que Jesús también en un momento tuvo que vivirlo. Versículos 3 y 4. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo, en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Y esto es un detalle que aparece en la Biblia, ¿no? Que es: Jesús dice: en 2 días voy a ser crucificado, y recién ahí pueden matarlo. ¿Cuántas veces habían intentado matar a Jesús? Apresarlo, matarlo. Muchas, ¿cierto? Pero recién cuando Jesús establece el tiempo es cuando lo logran. ¿Y qué me llama la atención de este texto? Y es que el sacrificio de Cristo siempre fue voluntario, ¿ya? Y esto tiene que quedar grabado en sus corazones. La muerte de Jesús por nosotros fue voluntaria. No es que Jesús lo hayan pillado volando bajo un día y lo arrestaron y lo mataron. A Jesús se entregó de manera voluntaria. Él voluntariamente decide morir por ti, ¿ya? No lo obligaron. No lo apresaron simplemente, sino que voluntariamente Cristo muere por ti. Es un detalle interesante de ese capítulo. ¿Qué hace una persona que finalmente entonces está al borde de la muerte? Va a ser entregado. Resulta que Mateo 26:6, si me siguen avanzando ahí, vayan bajando en su teléfono o vayan avanzando ahí en las hojas de sus Biblias, Jesús va a Betania. Jesús va a Betania y dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. O sea, Jesús es preparado para la muerte, ¿ya? Este texto de hecho da para muchas reflexiones, ¿ya? Da para muchos puntos de vista. La ofrenda cara, la reacción de los discípulos, cómo Jesús lo veía. Pero en la línea con su pronta muerte, Jesús decide visitar a sus amigos, a sus mejores amigos, que estaban en Betania. Betania era el lugar, para los que no saben, Betania era el lugar donde Jesús se sentía más cómodo, se sentía como en casa, se sentía como en familia. Entonces va a Betania, visita a sus amigos, porque le quedan solamente 2 días de vida, y es ahí donde esta mujer le entrega esta ofrenda carísima, ¿no? Este perfume que llena la casa del olor del perfume. Y Jesús visita a sus amigos más íntimos y finalmente es preparado para la muerte. Pero mientras tanto, o sea, hagamos un recuento. A Jesús lo traicionan, a Jesús va a ser entregado. Por otro lado, va a la casa de sus mejores amigos para ser preparado para la muerte. Y ahora, versículo 14, tenemos a Judas. Mateo 26:14.
Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Y como ustedes leyeron al comienzo, ¿no? Estos jefes de los sacerdotes estaban precisamente buscando matar a Jesús. Entonces, ¿por qué digo que Mateo 26 es un capítulo muy íntimo para Jesús? Porque primero Él declara su muerte. En segundo lugar, visita a sus amigos más íntimos. Es ahí donde es preparado para la muerte. Se le entrega este perfume, ¿no? Y por otro lado, es traicionado por uno de sus mejores amigos. Es traicionado por uno de sus discípulos. Generalmente en los evangelios uno tiende a ver a Jesús haciendo milagros, calmando la tempestad, ¿no es cierto? Que son momentos muy bellos. Pero aquí Jesús está siendo traicionado, está enfrentando la muerte y está viviendo sus últimos momentos de vida. O sea, Mateo 26 es un capítulo muy íntimo para Jesús. Y resulta que tenemos esta cita, Mateo 26, 20. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Como hablábamos delante, Jesús establece una cita con sus discípulos, la última cena, ¿no? Y resulta que en ese momento Jesús todavía tenía en la mente de que uno de ellos lo había traicionado. O sea, hasta en ese momento Jesús está sufriendo por esta traición. Jesús tiene un último momento con sus discípulos. Último momento. Y aún en ese momento buscó la redención de Judas. Le dijo: alguien me va a traicionar, pero todavía está la oportunidad de que no lo haga. Y resulta que lamentablemente lo terminó traicionando igual. Sabemos la historia, ¿no? Seguimos con este recorrido. Mateo 26, ya estamos llegando ahí a la mitad del capítulo. Mateo 26, 31 y 35. ¿Qué pasa? ¿Qué otro momento doloroso para Jesús sucede en este lugar? Mateo 26, 31 al 35 dice: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán. O sea, no solo Jesús está diciendo voy a morir en 2 días, no solo Jesús visita por última vez a sus mejores amigos en Betania, no solo Jesús está siendo traicionado por uno de sus mejores amigos, sino que al mismo tiempo todos sus discípulos, dice, me van a abandonar. Dice, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro. Y aquí, ¿cuántos se sienten identificados con Pedro a veces, no? Todos nos hemos sentido de repente identificados con este personaje. Dice: yo jamás lo haré. Yo no te voy a traicionar. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás ¿cuántas veces? 3. No una, 3 veces. Y Pedro, yo creo que igual con sinceridad en su corazón, ¿no? Le dice: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Qué valeroso Pedro, ¿no? Pero hay un detalle aquí que finaliza el texto, ¿no? Que dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nosotros siempre apuntamos a Pedro, ¿no? Pedro siempre el que se manda la embarrada, ¿no es cierto? El que niega a Jesús. Pero resulta que el texto aquí nos dice: todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, ninguno se salva, ¿ya? Todos dijeron: vamos a morir con Jesús. ¿Qué sucede? Jesús anuncia que se quedará solo. Pedro inmediatamente le dice que eso jamás pasará. Y todos dicen lo mismo. Pasan las horas. Jesús ora en el Getsemaní. Ustedes pueden ahí hacer un pequeño recorrido. Mientras todos los discípulos duermen. O sea, ya empezó mal la historia, ¿no? Quizá vamos a morir contigo, pero dormir igual es importante. Así que Jesús les dice: oren por mí, pero los discípulos se quedan dormidos. Y llega el momento de enfrentar la muerte cara a cara. Ya, y aquí ya no se salva Jesús. Mateo 26, 50. ¿Qué dice? Aquí ya cuando se encuentra con Judas. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. O sea, lo tomaron preso. Qué dura esa frase, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Cuántos de aquí han sido traicionados por un amigo? Vamos a sacar los trapitos al sol. Resulta que Jesús lo último, imagínense, lo último que le dijo a Judas fue: amigo. Es como, a pesar de que me estás traicionando,
sigue siendo mi amigo, ¿no? Amigo. Fuimos amigos. Versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y ahora la declaración triste también. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hace un par de horas todos le habían prometido ¿qué cosa? Quedarse, morir, no negarlo, hasta la muerte, ¿no? Y ahora Jesús está solo. Otro paréntesis. ¿Alguno acá se ha sentido solo alguna vez? Quizás más de alguno se ha sentido. Allá atrás me levantan la mano, bien alto. ¿Sabes? Hay alguien que comprende este sentir de quedarse solo, ¿ya? No eres el único. Hay alguien que lo vivió también antes, que te puede apoyar, en el cual puedes encontrar compañía, que es Jesús. Jesús también se quedó solo. Hay alguien que comprende también ese deseo de redención, ese deseo de querer sacarse, ¿no es cierto?, esa soledad que es Jesús, ¿ya? Y aquí también tienes harta gente que te puede ayudar. Así que si te estás sintiendo solo, busca ayuda, ¿ya? El cielo y nosotros está a una oración de distancia, no está muy lejos. Así que puedes encontrar ayuda en Jesús. Siguiendo con la historia, Mateo 26:75, y aquí finaliza ya el capítulo. Entonces, luego de que Pedro lo niega, ¿no?, 3 veces y canta el gallo, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. ¿Qué pasaría si la Biblia terminara acá? Sería muy triste, ¿no? Estamos en un panorama bien complejo. Resulta que Jesús le comunica a sus discípulos que va a morir en 2 días. Jesús va a visitar por última vez a sus mejores amigos a Betania. Jesús tiene una última cena con sus discípulos y aún con su traidor. Jesús es entregado, Jesús es abandonado y finalmente Pedro llora amargamente. Triste historia, ¿no? Triste historia. ¿Qué habrá pasado con los discípulos en ese momento? Cuando ya Jesús estaba siendo azotado, cuando le pasaron una cruz, cuando le pusieron una corona de espinas. ¿Qué habrán pensado los discípulos cuando le llegaban estas noticias, no? Yo creo que los discípulos se sentían muy tristes, muy mal. Y creo que esta última frase, ¿no?, de que Pedro lloró amargamente, es el reflejo de eso. Le habíamos prometido estar ahí, pero le fallamos. ¿Saben dónde radica la belleza de todo este mensaje? En que, aunque no lo crean, y lo vamos a ver ahora, Jesús perdonó a sus discípulos antes de la traición. Jesús perdonó a sus discípulos antes de que huyeran. Jesús perdonó a sus discípulos antes de la traición. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. ¿Y por qué lo digo? Si ustedes leen Juan capítulo 13, versículo 1, dice algo interesante. Antes de la última cena, dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Saben? Hay una cita que quedó olvidada en este recorrido de Mateo 26. Y yo quiero que volvamos a Mateo 26, 32. Resulta que hicimos todo el recorrido bíblico, pero hubo una cita que quedó en el olvido. Miren, Mateo 26, 32. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Clave, chicos. Cristo, antes de ser traicionado, había perdonado a sus discípulos. ¿Por qué? Si ya que volvimos a Mateo 26, 32, y dice que Él iba a ir delante de ellos a Galilea, Jesús dejó un rayito de luz para los discípulos, que pasó casi desapercibido. O sea, mientras Pedro le estaba diciendo que no lo iba a negar, que iba a morir con él si era necesario, resulta que Jesús le había dejado un pequeño rayito de luz, que es: iré delante de ustedes a Galilea. Iré delante de ustedes. Jesús perdona a sus discípulos antes de que huya y los ama más allá de la muerte, y les recuerda esta cita. ¿Cómo? Miren, Mateo 28, 5. ¿Qué pasa cuando Jesús ya muere y finalmente resucita?
El ángel le dijo a las mujeres, Mateo 28, 5 al 10, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, le dice, pues ha resucitado, tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. ¿Y qué dice? Versículo 7, luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes, ¿a dónde? A Galilea. Ahora ya lo saben. Entonces, dice versículo 8, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, ¿quién se aparece? Jesús. Y dice, les salió al encuentro y la saludó. De lo más normal Jesús. O sea, lo habían matado, los discípulos lo habían traicionado, pero Jesús, ¿qué hace? Se acerca a la mujer y la saluda, como si fuese algo más del momento, y le dice, ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y la adoraron. ¿Y qué dice Jesús? Ojo con lo que dice. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea. ¿Se fijan el detallazo que nos deja Mateo? El capítulo 26 muestra la vulnerabilidad máxima de Jesús, donde enfrenta la muerte, donde enfrenta la traición y donde se enfrenta con los momentos más íntimos de su vida, pero al mismo tiempo deja un rayito de luz y dice, me encontraré con ustedes en Galilea. Y Mateo 28, lo primero que hace Jesús al resucitar es, dile a mis hermanos que vayamos a Galilea. Les deja esa esperanza. ¿Y qué pasa cuando se encuentran en Galilea? Mateo 28, 16 al 20, y aquí estamos finalizando Mateo, imagínense. Ya no los 12 discípulos, sino los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y yo pregunto, ¿por qué dudaban? Normal dudar, ¿o no? Si lo habíamos traicionado, lo habíamos abandonado, normal dudar. Y dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se he mandado a ustedes, y les aseguro que ¿qué cosa? Que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Qué habían hecho los discípulos? Pueden responder. ¿Qué habían hecho los discípulos? Abandonarlo, traicionarlo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús al momento de reencontrarse en Galilea? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Díganme si eso no es un amor sin condición. ¿Saben? Yo sé que quizá aquí hay personas que de pronto se sienten indignas, se sienten solas, sienten que han fallado, sienten que han traicionado a Jesús. Pero hoy día te quiero recordar esa cita olvidada, esa cita que dice, anda conmigo a Galilea, esa cita en la cual te vuelves a encontrar con Jesús. Y a pesar de tus errores, a pesar de ti, Jesús te dice, yo estaré contigo, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y es que aquí no hay condiciones. Jesús va a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Será que en nuestro diario vivir, en la semana, hemos olvidado estas citas con Jesús? Imagínense, en el recorrido diario, en la rutina que vivimos, ¿será que hemos olvidado ese momento con Jesús? ¿Será que hay algo en tu corazón que te impide ver esa cita que Jesús dejó agendada antes de tu error? ¿Sabes? Yo quiero que hoy día nunca más te olvides, ¿no? De que cada sábado, ya sea aquí en Clan o en el lugar donde estés, Jesús agenda una cita especial contigo. Para Cristo no existen las multitudes, ¿ya? Es muy lindo esto, ¿no? Es muy lindo. Aquí somos cerca de 50 personas. Pero en estas 50 personas Jesús te ve a ti personalmente. A ti. Cada sábado Jesús agenda una cita solo contigo. Por otro lado, Jesús agenda citas contigo cada mañana. Cada día es una oportunidad para elevar una oración al cielo y decir, aquí estamos,
aquí estamos. Cada día Dios tiene un espacio solo para ti, solo para ti. Pero también hay una cita que no podemos olvidar, ¿ya? Y que quizás sí ha pasado desapercibido. El único problema de esta última cita es que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿ya? Si alguien la sabe, comuníquela, compártala, pero creo que nadie la sabe. Ese día será la mejor cita de la historia, ¿ya? La mejor cita de la historia. ¿Saben dónde se encuentra? Apocalipsis 21. Ya que hoy día estuvimos estudiando Apocalipsis. Apocalipsis 21, 2 al 4. Acompáñenme ahí. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Amigo, no importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho, no importa qué hay en tu corazón ahora, Dios siempre va a tener un momento para ti y solo para ti en la historia. Y recuerda esa última cita. Todos somos invitados a ese momento en el cual Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y ya finalmente no habrá más muerte. Qué curioso, ¿no? Que Jesús, enfrentando la muerte, dejara esta cita programada para el día donde nunca más va a haber muerte. La pregunta que tienes que resolver hoy, que te invito a contestar, es: ¿finalmente irás a tu cita con Dios? ¿Irás a encontrarte con Dios? Quizá vayas un poquito tarde, como yo, al Bronco. Pero créeme que para el Señor el tiempo no es un problema. Siempre va a estar con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Amén.